mucho de esto, de lo que ha hecho la CIA en las operaciones, los golpes blandos y demás, ya la gente ya sabe, no es difícil que se puedan ser engañados. A veces cuando ya tenemos que torcernos a uno de los activos que hay, ¿no? En este caso, ¿se acuerdan de cuando los mujahidines, que fueron los que le ganan a la Unión Soviética en Afganistán y los ponen de rodillas, ¿no? Y después ya no había manera y cae la Unión Soviética? Bueno, ¿qué pasó con este grupo? Ya no los necesitaban. La cosa es cómo empiezan a surgir ciertas otras células que se terminaron convirtiendo en ¿qué? En Al Qaeda, y de ahí otras y otras y otras, ¿no? Y dice, eso es lo difícil. Bueno, aquí esto, cuando crearon este tipo de cuentas y demás para la cultura de la cancelación, vean lo que hoy en día pasa, ¿no? Vean lo que hoy en día pasa, y están afectando incluso hasta empresas y demás, donde pues trataban, como en el caso del cine y demás, de hacer que se obligase a que las empresas doblaran la rodilla y aceptaran lo que estas supuestas ideologías o demás. Vean este Black King Wukong, el videojuego chino, que este estudio de esta gente tocadiscos les decía, si tú no pones esto, ¿no? Poner así cosas más inclusivas, situaciones de diversidad y toda esta cosa diabólica, entonces te vamos a destruir con todas las páginas que tenemos, que IGN, que demás, para que no llegues a nada. Amigos, ha sido el mayor éxito de los videojuegos en un muy buen rato. Ha roto récords precisamente porque le dieron al público lo que ellos querían. Y ahí se quedaron las ondas, se quedaron todo esto. ¿Y qué ha pasado entonces en el otro lado? Contra los videojuegos que ellos han querido hacer. No se necesita ninguna cancelación, no se necesita. Simplemente la gente ya sabe y no lo ve. Y por más que han querido influir con eso, ya la gente no se la traga. Vean lo que está pasando con Star Wars. ¿Vieron el pretexto que sacó la Charmin, no sé qué, o cómo se llama la actriz, la principal? Volvió a insultar al público. Dijo que esto era por los de la ultraderecha, que eran unos tales por cuales, que el algoritmo, que no sé qué. Oye, pero no te... siempre insultaste al público, ¿no? Bueno, había una pública en donde estaba el tema de Wikileaks, que estaba una lista pública precisamente sobre el caso de ese Macron, ¿no? Donde públicamente lo avergonzaba, correos electrónicos involucrando a Macron, donde estaba codo a codo con Marine Le Pen en la carrera en 2018, y en la parte frontal de esta tenías en rojo todas estas mapas de las narrativas de ciudadanos franceses. Y a ver, una vez más, aquí está, ¿no? Bueno, todos estos ahí están, ¿no? Vamos, incluso lo voy a poner chiquito para que ¿qué es que la desinformación? Y rusos, pero había dos grandes centros neurales importantes verdes que estaban ahí altamente puestos enfrente del memo. Uno de ellos era Wikileaks y el otro Jack Posobiec. Para que entiendas lo que está pasando aquí, Wikileaks publicó el tema de Macron cuando estaba sucediendo y él empezaba publicando: es ciudadano estadounidense basado en Estados Unidos, donde era un influencer de las redes sociales, donde es uno de los primeros y más agresivos en popularizar la distribución de estas filtraciones de Macron en las redes sociales. Y eso fue considerado un ataque a la democracia, y donde efectivamente el Pentágono, el Departamento de Estado, la CIA, la OTAN, ellos no estaban atacando a los rusos, no estaban atacando franceses. Ellos, a los que atacaron fue a un ciudadano estadounidense por amplificar ahora públicamente estos documentos que estaban disponibles, que iba a minar el apoyo político para el preferido a marioneta de la OTAN en Francia.
por decir la verdad. Sí, por publicar documentos verdaderos. Y en verdad, ¿no? O sea, ¿cuánta gente? Es lo que les digo. Jan Carroll, antier se lo tuerce TikTok. Y él sabía que lo iban a hacer, ¿no? Les digo, está en X y tiene donaciones, así que no le importa tanto TikTok. Pero la cosa era, apuesto, y lo pone en la descripción, a que se van a torcer lo van a quitar, ¿no? Y va a haber sanciones y demás. Simplemente por haber dicho, mira, esto que van a hacer, mostrando todos los, como gente de la inteligencia, lo que ya sacaba, o sea, sacó, o sea, cosas que están libres, ya incluso la misma carta de Mark Zuckerberg de Meta admitiendo que ellos se involucraron y movieron el tema de las elecciones en 2020 y que, no, o sea, ya todo eso no lo puedes decir hoy. Todavía no. Y a ver qué le va a pasar. Vean, no se ha frenado esto. Nada más para que se den cuenta. El tema de Rick Medhurst, reportero británico, que él ha sido muy apoya mucho al tema de la causa de la resistencia en Medio Oriente y donde critica mucho al buque inundible. Vaya, le dicen que es un terrorista en su país. ¿Quién está al mando de todo esto? Miren. Sí, es exactamente correcto. No hay alegaciones en lo que fuera en las primeras semanas, el tema de lo de la laptop, ¿no? El tema de Meta, ¿no? ¿Se acuerdan que fue con todos? El Departamento de Inteligencia, el FBI, se sentaron con Twitter 1.0 y dijeron, esto es lo que vas a hacer, esto salió a la luz. Se sentaron con Mark Zuckerberg, esto es lo que vas a hacer, ¿no? Quita todo el tema del bicho, nos vas a apoyar en absolutamente todo. Te va a salir una historia por ahí de una laptop, quítalo porque eso es desinformación rusa, y eso se resultó que no, que era mentira. Y aparte los servidores desde donde empieza a salir todo eso, ¿se acuerdan? Hackeo, ¿cómo se llama esta red? De lo que se cayó de Windows, de Microsoft, ¿no? Hace un mes más o menos, y que se bloqueó pues todos los vuelos internacionales y demás. Esa empresa responsable de ese tema de seguridad tiene sus servidores basados en Ucrania. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ya se dieron cuenta, amigos? Toda la enorme corrupción. No one contested the fact these were real. These were real. Nadie está pues así pues diciendo que esto no, porque en verdad es real todo esto. Y cuando dices, oye, ¿por qué me eliminaron? ¿Por qué me borraron? Si aquí está esto es verdad. ¿Tú qué crees que te van a decir? Los cuentas automatizadas de esto, ¿no? Nada. Fue tomada la decisión. Borrado. You just weren't allowed to see him because you can't know the truth because it y sabes que no puedes saber la verdad porque es ser más difícil de controlar. Este es el problema en donde es un ciudadano estadounidense, es una institución financiada multimillonaria cada año. No, el Consejo del Atlántico tiene 7 directores que fueron miembros de la CIA, directores de la CIA, y ahorita están en la Junta de Gobierno. Y donde la Armada los financia, la Marina los financia, la Fuerza Aérea los financia, la USAID los financia, el Departamento de Estado los financia. Y ahí estaba, en la encrucijada de esta, ¿no? Ahí está Atlantic Council, está Jack Posobiec, el principal devorador del mundo, Wikileaks, y ahí estaba todos estos, ¿no? O sea, ¿se van dando cuenta? ¿Se van dando cuenta? ¿Qué sienten? Is a US citizen for doing what? Contra un ciudadano estadounidense por haber hecho ¿qué? That wasn't even a US event. No era ni siquiera alguien fuera, no, era un ciudadano estadounidense publicando acerca de una elección fuera, ¿no? Ni siquiera era sobre lo que viene ahorita, ¿no? ¿Cómo, ¿qué se va a tomar de todo esto? Porque si colonizamos Mars en estas elecciones en Mars, ¿acaso la Central de Inteligencia va a organizar la censura de un ciudadano estadounidense porque la
preferida marioneta de la carrera electoral en Marte. En Marte, disculpe, se va, en Marte. Por haber hecho una post de redes sociales. Ahora se dan cuenta por qué el gobierno de Reino Unido, por un simple meme, haberlo compartido, por un tema donde dices, oigan, los cristianos tenemos que levantarnos también. Por eso vas a la cárcel. Por decir, oigan, queremos seguridad en nuestras calles. Por eso vas a la cárcel y sobre pretexto de que, cuidado, ¿no? Ya lo están perdiendo todo. Saben que ahorita no es el momento de que venga el levantón, ¿no? Cuando, como decía George Orwell, el tema donde el gobierno pues gobierna a través de la... ¿Cómo le decían? A ver, se los vuelvo a poner por acá. El otro día se los ponía. Pero miren acá. Es que es esto. Y al final pues va a tener que recurrir cuando toda la mentira ha sido ya vista, que todos ya le vieron la cara, pues va a terminar gobernando por la fuerza. Ya no le va a importar absolutamente nada. Aquí está. Vean esto. Todas las tiranías gobiernan mediante el fraude y la fuerza, pero una vez que se descubre el fraude, recurrirán exclusivamente a la fuerza. George Orwell, amigos, ¿ya se van dando cuenta? O sea, pues ahí está. Es lo que estamos viviendo aquí y en China, ¿no? Bueno, realmente los que la están pasando mal y donde supuestamente había que democracia, no es verdad. ¿Acaso ustedes siguen creyendo que Estados Unidos, que Gran Bretaña, que Francia, que Alemania, no siguen siendo democracias? Ya son, ¿cómo le decía esto que es entre la autocracia y la democracia? Se me va. Pero ya está eso en todos estos lados. Y están al borde de la guerra civil. De alguien viviendo en Vermont, Montana. No hay final a todo esto. Si hay un final y está mucho más más atrás de lo que yo me puedo darme cuenta. Pienso que es parte del problema. Es que la gente que se considera a sí mismo como no liberales, o así exmiembros del Partido Demócrata, que dice Tucker Carlson que él se consideraba así, igual Elon Musk, ¿no? Y donde ahora sus puntos de vista son vistos como de ultra extrema derecha, ¿no? Oye, ¿por qué? Es que sí, amigos, incluso yo, por ejemplo, que a veces digo unas críticas y demás, oye, es que Claudia, estos perfiles que está metiendo y demás, vaya, ¿no? Incluso hasta Rafa Alarcón por ahí ya me cataloga como extrema derecha y demás, o sea, van viendo cómo va cambiando la mentalidad de la gente, o sea, ya es para darse cuenta de que el Departamento de Estado, el Pentágono, los militares y las agencias de inteligencia y a la CIA, también las FBI, ellos son una amenaza para el país, para nosotros, y ellos prácticamente están apoyando todo esto. Donde todo este tema de estas audiencias del 75, de esto no sé qué, dicen, cállate, no estás siendo patriota. El problema eran las instituciones que estaban armadas, donde decían las armas importan, importan más que nunca. Creo que fue la vez. No fue. Donde las armas y las instituciones están de tu lado, donde tienes que estar, ¿no? Haciendo presión a tus oponentes políticos. Y los republicanos, que de alguna manera se le están tratando de darse cuenta. ¿Cómo? Donde dicen, oye, ponen el cheque en la cajita para financiar al Departamento de Estado, para perder guerra tras guerra durante 80 años, porque después del 45, amigos, Estados Unidos no ha ganado ni una sola guerra, ¿no? Y no le interesa, al contrario, si las guerras son para no para que no se acaben, ¿no? No importa, pues que duren más. Si perdimos, ¿quién? Destruyeron una nación, dividieron a sus vecinos.
They don't understand that they're signing their own death warrant. And the No, death warrant no entienden que ellos firmaron prácticamente su sentencia y la sentencia de la democracia estadounidense. Y sabes, te tratan como loco si eres un ex empleado federal. Mira, lo que están haciendo con el tema del populismo es lo que quieren hacer con lo que hicieron con el comunismo. No porque ahora, ¿no? Por ejemplo, dicen AMLO es comunista, es el populismo. Aquí, ¿cuánto le pagaron, por ejemplo, a estos idiotas de Claudio X González y para crear el tema de el peligro para México? Que nada más la bola de satrapas que están ahí, ¿no? Que es la minoría, se tragó. Y siguen ahí. AMLO y que no sé qué. Por lo general es gente con muy poco valor de pensamiento crítico, ¿no? Son los que todavía siguen viendo Televisa, siguen embebidos en cuestiones de espectáculos muy de la brosa, ¿no? En el tema de que pues siguen viendo que la casa de los famosos, pero ahí es donde meten este tipo de cosas, ahí es donde los manipulan. Recuerda cuando empezó las audiencias de Church, donde la legitimidad política, donde el Congreso era el hecho de que la CIA y el Pentágono y el FBI todos estaban interfiriendo en la política doméstica bajo los demócratas para empezar a frenar y parar a esta facción antiguerra. Porque, amigos, ahora, ¿por qué creen ustedes? No nada más era porque el buque inundible y proteger y el tema de evitar el antisemitismo y no sé qué, ¿no? ¿Por qué creen que en verdad ahora? ¿Por qué no lo hicieron con Black Lives Matter, ¿no? Porque eran los tontos útiles para ellos. Pero, ¿por qué a universitarios? ¿Por qué supuestamente a la gente que es el futuro de una nación fueron para demostrar ante todas las cámaras, ante todas las redes sociales, cómo ahí sí la fuerza federal, los policías los machacaban a porrazos? Ahí sí no había que no. ¿Por qué eran el partido o eran la ideología que más puede destruir a Estados Unidos? Ser pro paz. ¿Se dan cuenta? Sí, de una gran manera. El apoyo doméstico para el tema anti-Vietnam era lo que le quitaba la legitimidad para financiar a la guerra en Vietnam, y esto estaba mandando al mandato político. Así que tenemos esta doctrina de estos teatros de la guerra, donde esta doctrina de la Armada estadounidense, donde está la estratégica, la logística, la táctica logística y la política, que son 4 maneras para cómo parar una guerra. En el lado estratégico es la gran estrategia. En el táctico es qué, quién, cómo, cuándo. La logística es cómo mantener los suministros, los financiamientos. Y el político es tienes apoyo político en casa para poder financiar la logística, para poder hacer estos ataques en particular. Así que si la guerra no es popular en casa, no vas a tener todos los financiamientos para lo que necesitas de manera logística. No vas a tener aprobación para poder atacar en estos lugares dentro de las violaciones de derechos humanos y así, ¿no? Amigos, vaya, buque inundible terrible, ¿no? Pero precisamente como todo esto que estaba surgiendo, imagínense que todos empezaran a despertar del letargo y se dieran cuenta de la verdadera cara del buque inundible. ¿Y por qué pasó con lo de TikTok? Ahorita ya doblaron completamente las manos, ya no aparece absolutamente nada de lo que anteriormente pasaba. Donde el establishment militar estadounidense creía que nosotros perdimos Vietnam, ¿sabes? El síndrome de Vietnam, porque nosotros perdimos en el dominio político. Y esto es por el Departamento de Estado y la CIA financian estos movimientos antiguerra domésticamente dentro de los países a los que vamos a la guerra, donde empezamos a propiciar estas voces antiguerra en el país. El tema parlamentario antiguerra, que quizás vaya a estar en control del presupuesto de para poder
minar su propia habilidad y la capacidad de construir una guerra. Y eso es lo que está pasando aquí. Esto es lo que George H.W. Bush, donde este tema de donde nos patean fuera de Bagdad, en Irak, donde trajo a la CNN en estos aviones militares, ¿no? Para propagandizar qué tan genial era la guerra. Y eso es porque los medios han estado tan intensamente a bordo en toda operaciones del Pentágono. Incluso, bueno, ya se van a torcer los rusos a un periodista de CNN, ¿no? Porque estuvo en esta incursión de Kursk haciendo precisamente eso. Y es muy, muy impopular, ¿no? La guerra de Irak, viéndolo, quien sea lo que tratamos de hacer también en Siria, o lo que hicimos en Libia, los 20 años en Afganistán, son siendo percibidos como unos grandes fallos por gran cantidad de la población estadounidense, donde no se comían esta propaganda. Esto debería de importar, porque si la población, si la mayoría está en contra de algo, porque se supone que deberíamos estar a cargo del gobierno. No, ya no. Ahora quien está a cargo ya no es la gente y lo que opinan la mayoría, son las instituciones, son las ONGs, son los medios de comunicación, son todas estas voces de científicos autorizados o las plumas compradas autorizadas o todas estas personas que son los nuevos influencers autorizados tipo Luisito Comunica y todas estas cosas, lo que ahora significa la democracia, porque todos están atados al dinero y a los reflectores que ellos les dan. Ellos son los que construyen lo que la gente debe de pensar y lo que es correcto. ¿Ya entendieron? Esto es donde vengo una vez más al tema de la doctrina. Cuando eres parte de este aparato, tú eres en donde se te enseña qué es lo que significa la democracia, donde son las instituciones democráticas. Creo que es todo lo que les acabo de decir, donde son instituciones gubernamentales, las instituciones de las ONGs y cualquier compañía de sector privado. Sí, es muy importante esto que acabas de decir. Hace un año que decías esto y después no sé si cambié mi pensamiento. Esto también es, estoy escuchando la reacción, ¿no? De todo lo malvado que todo significa, ¿no? Sí. Y claro, estoy agradecido de lo que lo estés, porque este es un punto útil para el público estadounidense que puede entender que es cuando estás en esta cosa, no se ve como cuando estás fuera de esto, porque el lenguaje de la censura de hablar es una manera muy muy única en donde el marxismo de alguna manera empezaba a llegar al punto cultural de la situación principal, porque tuvo una década de incubación en todas estas universidades, desarrollando esta jerga de cierta torre de Lego de abstracciones, de conceptos que finalmente y le llega al público, empiezan a crear ciertos esqueletos de racionalizar y apoyar. Y hay un léxico bastante grueso, por decirlo de alguna manera, que totalmente saca el elemento humano de esto, ¿no? Porque ahora, ¿qué es, amigos? Cualquier cosa de pensamiento crítico, ¿qué significa que es? Que no vas con la tirada principal, que tú estás pensando, aunque te equivoques, aunque seas un baboso y demás, ¿no? Pero que tú estás tratando de, juntar aquí, de todo, y dices, esto es lo que yo creo, ¿no? No, porque entonces ahora eres machirulo, porque ahora eres un ultraderecha, o eres, no, siempre hay los motes en todo esto. Para la cancelación. Ahora, ¿todo qué significa? El pensamiento colmena, ¿no?
So when you are a part Así of this que cuando eres censorship parte apparatus, de este aparato you de don't really censura, feel like you are realmente censoring people. no Okay? te sientes como si estuvieses censurando a una Give me an persona. example. Déjame te doy un ejemplo. They don't refer to Ellos who they censor as no se refieren a la gente que ellos censuran como citizens. ciudadanos o gente. They refer Ellos to them as se common refieren actors. a ellos como si fueran actores amenazantes. ¿Ok? So when you are, Así que cuando tú- when you are When they censoring, kill them, they don't say they kill them, they liquidate them. right, that's a neutralize, yeah. Se lo neutraliza. Mira, When you, cuando tú- they don't refer to your tweets or your no se refieren a tus tweets posts or your o a tus posts de YouTube Facebook video. o tu video de They YouTube. call those incidents. Ellos lo llaman incidentes. So, No manches. so, Así que so Because your ¿Sabes? opinions are a crime. tus opiniones son un when crimen. you- Sí, claro. Mira, cuando capacity build with tens of millions of dollars, Cuando empiezas a construir la capacidad de esto, de decenas de miles de millones de dólares, U.S. funded de censorship fondos para financiar mercenarios firms, y firmas de mercenarios you are not funding de censura, censorship. no estás financiando la You censura, are building estás digital resilience. construyendo la resiliencia digital. You are Estás engaging in a media involucrándote literacy campaign. en esta campaña de literación de los Who's medios. running this? Because this is you're using the very feminine language here. Oye, ¿qué es esto? Estás como que utilizando un lenguaje muy femenino aquí. It's quite egalitarian. Sí, claro, es claramente igualitario, algo así, I would say. There's- diría. It's an interesting blend in terms of the cast of characters, but Sí, son una especie un poco mezclada de estos caracteres que estás diciendo, the one commonality de la is comunalidad, they are all es vetted, que they are todos all están financially dependent embebidos, todos dependen on financieramente the en resources los recursos of the blob, of de this stuff. el blob, ¿no? La burbuja, la mente, la situación colmena. Es lo que les decía. ¿Qué pasaba con el señor Soros? Que si está por ahí, por favor, un super chat. O Jorgito Floyd. No, miren. Él en un video que se hace bastante viral, incluso hasta Víctor Orban lo saca y demás. Miren este tipo, ¿no? Es húngaro, no es gringo el señor Soros. Bueno, él lo que manda en un tema, en una entrevista, esto es por la década de los 90 me parece. Y él habla de esto, ¿no? Él habla de la financiación de los grupos de organizaciones no gubernamentales, las ONGs, de que al fin y al cabo dice, ellos, si tú les das dinero, ¿no? Y aunque te ataquen, pero va a llegar el momento donde se van a dar cuenta y contratar así de lo peor, ¿no? O sea, lo más tonto, etcétera. Van a depender de ti y al final jamás te van a atacar. Medios de comunicación, todo. Es lo que está diciendo. Of the Pentagon, the State El Pentágono, el Department, Departamento de Estado, la USN and the related y todo lo relacionado swarm army of NGOs con la who then armada de estos NGOs. As I get back to, for example, the National Science Foundation, Por ejemplo, una vez más, esta fundación de la Nacional de which Ciencia, is funding all the universities. que es la que financia todas estas universidades. Amigos, por ejemplo, algo que de pura chiripa le pegó a AMLO en este sexenio, pero que hubo mucha resistencia. El CONACYT, que es el equivalente ahí de Estados Unidos, pero en México, ¿no? Este Consejo de Ciencia. ¿Qué financian? A muchos de los científicos, a mucho del pensamiento, a mucho de la investigación, a muchos de los que dominan todo el espectro de quiénes son los que tienen derecho, falacia ad hominem, ¿no? Falacia de autoridad, porque es que es científico. ¿Cómo te atreves a decirle y a ningunearle? Solo ellos son los que van a recibir fondos, ¿no? The Pentagon is El funding, Pentágono está you know, financiando, ¿sabes? countless censorship mercenaries. Números de mercenarios Again, has these entire censuradores, programs with y son thousands of programas enteros financiados por Estados Unidos, son cientos de miles censorship promoting promoviendo la news censura organizations, a organizaciones de censorship, medios, flagging, en donde pueden estar flagueando, ¿no? O bueno, ¿cómo se le dice en español? Es que todos faltan más, ¿no? Señalando un post, ¿no? Que señalando, diciendo, lo están flagueando.
denunciando expertos de desinformación. Así que tú entras en esta clase de mundo completamente hecho en un clúster donde todo el lenguaje, donde hay cierta justificación moral, porque esta gente tiene increíble cantidad de poder, donde se sienten como dioses, donde todo el flujo político en la tierra lo pueden influir. Piensa, por ejemplo, en el poder del director de la NSA. Imagínate entonces a Tony Fauci en su momento, donde estuvo como asociado hace 6 años en el New York Law Firm, y esta persona determina las mentiras y demás, y donde virtualmente es el que dicta qué va a hacer en todos los países, donde esto tiene significativa influencia. Amigos, acuérdense del 2020, ¿no? Y donde él decía, oye, pero en este video de él que sacó hace unos años decía que esto era, ¿no? Y hasta te bloqueaban ese video si tú lo publicabas, ¿no?